Estamos. Ya. Buenas tardes a todas las presentes. Espero que estén súper bien. Ya culminando ya este módulo. Espero que haya aprendido mucho. Aún nos queda una clase, ¿sí? Así que vamos allá. Hábitos y técnicas de estudio. Hábitos y técnicas de estudio es como se denomina, ¿cierto? La clase, última clase ya del módulo. Y vamos a comenzar desde ya. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? ¿Qué es lo que hemos trabajado hasta el momento? Clase número 1, la clasificación, ¿cierto?, de las necesidades educativas especiales, en donde yo pedí un trabajo. Luego está métodos de inclusión en el proceso de aprendizaje. No hubo trabajo, solamente para aclarar, ya que hay más de una persona, ¿cierto?, que ha preguntado en el grupo. Familia y comunidad, que tampoco pedí ningún trabajo. Y culminamos el día de hoy con un trabajo, hábitos y técnicas de estudio. ¿Ok? Así que le voy a pedir a todos los presentes, ¿cierto?, que vayan inmediatamente ahí escribiendo el título, ¿cierto?, del día de hoy, con hartas ganas. No es una clase tan extensa como la otra, ¿cierto?, pero es bastante importante. Vamos allá. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué creen ustedes que... Espérenme un segundito que se me... ¿Por qué creen ustedes que es tan importante definir o tener un horario de estudio? La escucho. Para formar un hábito de estudio en primer lugar. Ya, para formar un hábito de estudio. ¿Qué es un hábito de estudio? ¿Qué será un hábito de estudio? Si yo hablo y digo, ¿por qué será tan importante tener un hábito de estudio? ¿Qué es un hábito? Es ¿Alguien? algo que nosotros realizamos y que ya está como integrado en nuestro ser, en nuestro diario vivir, como el hábito de lavarse los dientes, de levantarse. Eso Ajá. creo yo. Bien, o sea, es un acto repetitivo, ¿cierto? Cada vez que yo hablo de hábito, quiero que ustedes puedan entender y visualizar que el hábito es algo que se repite. Es solo eso, para que no se compliquen por nada, ¿sí? Un hábito es simplemente repetir una acción. Eso es todo. ¿Por qué es tan importante ahora definir un hábito de estudio? Primero que todo, tienen que comprender y saber que todos los estudiantes, yo sé que muchas de ustedes, ¿cierto?, trabajan con niños, muchas de ustedes en el futuro quizás lo hagan, ¿ok? O se van a ver, ¿cierto?, envueltas en situaciones donde está el aprendizaje, ¿cierto?, y la enseñanza de por medio. Es muy importante que todo estudiante planifique y estructure su tiempo de estudio, ya que de no ser así, verá significativamente reducido su rendimiento. Hay muchos factores que es muy importante tenerlos en cuenta al horario de definir, o sea, al momento de definir un horario de estudio. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener presentes. Primero, este horario se confecciona, ¿cierto?, en base a horas fijas. ¿Ok? O sea que
en base a horas fijas, yo voy a establecer este horario. Es recomendable siempre estructurar el horario en función de una hora específica. Yo no puedo confeccionar este horario en la hora que a mí se me dé una regalada gana, ¿cierto? Porque finalmente estamos confeccionando un horario en el cual un estudiante va a saber y va a determinar y va a entregar una parte, ¿cierto?, de su vida a eso. Pero si yo le digo al niño, vamos a estudiar mañana, ya en la mañana, ¿vale? No, ¿sabes qué? No tengo tiempo en la tarde, lo vamos a correr, ya, no importa, lo corremos. Y así, sucesivamente vamos dejando estar, ¿cierto? Vamos dejando estar, vamos dejando estar. Y llega el momento en que quizás se nos olvida. Y pasan los días, ¿cierto? Y ya ese hábito, esa acción de repetir, que dije al comienzo, esa acción de repetir ya no se cumple. Por lo tanto, cuando yo hablo del hábito y de esa acción de repetir, tiene que ser fijada en un horario establecido. Si no es así, claramente mejor que no se haga. ¿Por qué? Porque voy a estudiar una vez, después lo voy a dejar de hacer, al 3 y al 4, como se dice, ¿sí? La idea siempre es hacerlo bien, recomendable estructurar el horario, ¿cierto?, de estudio en función a horas fijas, que no se le olvide, por favor. En función de horas fijas. Bien, eso es lo primero. Segundo, definir la estructura del horario de estudio. ¿Ok? La idea es que no se deba estudiar, ¿cierto?, asignaturas similares de forma consecutiva. Con esto me refiero a que, como usted en el colegio ve que el niño aprende, llega, ¿cierto?, las primeras 2 horas son de lenguaje, las siguientes horas son de arte, y hay una distribución de contenidos. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto lo que estoy diciendo? Porque si no hay una fatiga, una rápida fatiga. Esto puede provocar agotamiento en el niño. Que yo todo el rato esté hablando y de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo. No puedo yo hacerles 2 horas de lenguaje y después 2 horas de lenguaje más. O sea, claramente la inatención, ¿cierto?, la desconcentración se van a apoderar de este niño y ¡charam! Se nos fue. ¿Ok? Importante. Número 3, no sobreexceder el tiempo de estudio en una asignatura, que es lo mismo que yo dije anteriormente. Muy importante, no sobreexceder el tiempo, pero ojo, aquí estamos hablando del tiempo. No voy a sobreexceder el tiempo de estudio de una asignatura. Las sesiones de estudio de una asignatura no deben sobrepasar, ¿cierto?, esta hora o esta hora y media. Al menos en el colegio, ¿cierto?, siempre una hora y media, fracción. En un ratito más lo vamos a ver por qué. Yo le voy a decir por qué. Lo vamos a ir viendo detalladamente en las diapositivas que vienen, ahora en un ratito más. Es importante también dedicar un tiempo de descanso. Es muy importante dedicar un horario de descanso. No todo en la vida, ¿cierto? En la vida de un niño o de un adolescente tiene que ser estudiar, ¿cierto? También es importante dedicarle el tiempo al entretenimiento, a alguna distracción, a algún hobby, algo que le guste hacer. Muy importante. ¿Ok? No todo en la vida es estudio, pero no también todo en la vida es juego. ¿Sí? Bien. Y por último, es importante respetar este horario de estudio. ¿Ok? Aunque yo sé que hay veces que uno aplica la flexibilidad, ¿cierto? Porque de repente yo entiendo que hay cosas que hacer, hay situaciones en las cuales no podemos cambiar y que sí o sí, pero la idea es después retomar nuevamente el trabajo que se designó, que se preparó con anterioridad, porque si no va a ser un vaivén, ¿sí? ¿Clarito hasta ahí? ¿Sí? Bien. Seguimos. Para tener presente, importante, conocer el propio estilo de aprendizaje del estudiante.
conocer el propio estilo de aprendizaje. El otro día hablamos de un test, el test que yo les dije que se llamaba VAC, que yo les dije que incluso se los podía mandar si me lo pedían, y yo sé que una hermana me lo pidió en el grupo, ¿ok? Yo siempre estoy muy atento al grupo, fuera de que no hablen en ese grupo, pero estoy muy atento a lo que dicen y a lo que preguntan. ¿Por qué no lo envié? Lo van a saber al final de la clase, ¿sí? Pero tiene que ver con esto, la actividad. Tiene que ver con el estilo de aprendizaje, para que sepa. Por eso no puedo hablar más de la web, porque si no, me voy a desordenar, ¿eh? La idea no es desordenar. Conocer el propio estilo de aprendizaje. ¿Qué pasó, hermana Cecilia? ¿Alguna pregunta? Que su cara, al parecer, tenía una duda. Dígame. No, es que como está explicando algo y ahora dice que no puede hablar de eso, entonces como que dije, ya, entonces, ¿qué? ¿Para dónde? La ¿Por dónde? actividad, la actividad número 2 se trata de la aplicación de un estilo de aprendizaje, un test. Por eso no puedo hablar más, porque si hablo más nos vamos a ir para otro lado, ¿sí? Listo. Y número 2, atentas, para tener presente a las 8 horas de haber estudiado, la retención, es decir, esto es un porcentaje aproximado, es de un 20%. Por lo tanto, si el estudiante estudia, hagamos un ejemplo, estudia durante la noche, pasa al otro día, solamente un 20% va a quedar en su cabeza y va a corresponder a la idea general del tema. Y cuando yo hablo de un estudio así, al 3 y al 4. Por eso que si no hay un hábito, claramente el aprendizaje no va a quedar adquirido, ¿sí? Eso es muy importante, muy importante. Por eso que el hábito, esta acción de repetir, es demasiado, pero tiene que ser muy importante desde el inicio, con el horario establecido, siempre. Vamos a ver qué es el aprendizaje. Primero, la RAE, Real Academia Española, ¿qué es lo que dice? Les traje, ¿cierto?, 2 tipos de definiciones: acción y efecto de adquirir algún arte, oficio u otra cosa. Y también, definición número 2, adquisición por la práctica de una conducta duradera. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué será el aprendizaje? Cuando yo hablo de aprendizaje, es un cambio en la capacidad, disposición y conducta del ser humano que persiste a través del tiempo transcurrido. Cuando yo aprendo algo, hay un cambio, ¿sí? Cuando yo aprendo algo nuevo, hay un cambio dentro de mí, porque adquirí una nueva habilidad, adquirí nuevas habilidades, ¿ok? Por lo tanto, hay una transformación, y esta transformación en muchas ocasiones puede persistir a través del tiempo. Eso es un aprendizaje, que yo lo tenga en mi cabecita, que yo pueda, ¿cierto? E inclusive pasa que de repente yo estoy hablando con alguien de un tema en específico, y esa persona te está contando algo y uno automáticamente, sí, pero yo ya lo sé. ¿Ok? Eso es lo que hace nuestro cerebro. Inmediatamente va, ¿cierto? Está todo interconectado, ¿cierto? Inmediatamente uno ahí, de veras, sí, mira, esto se trata de esto, de esto, de esto. Eso es el aprendizaje. Hay un tiempo transcurrido, pese a haber un tiempo transcurrido, voy a seguir manteniendo esa información en mi cabecita, ¿sí? ¿Clarito hasta ahí? Ya. ¿Cómo voy a aprender? Desde niño sabemos que siempre se aprende por imitación, ¿cierto? Como veíamos, ¿cierto? Anteriormente en las clases pasadas, decíamos que los niños son espejos, ¿cierto? ¿Son espejos de qué? De sus propios padres. Todo lo aprenden por imitación. Lo que ven, lo imitan, ¿cierto? Y así muchos de estos niños, ¿cierto? En la medida que van creciendo, tienen diferentes tipos de transformaciones. ¿De qué otra manera podemos aprender? Por repetición. ¿Ok? Está haciendo algo, lo repito. Está haciendo esto, lo voy a repetir. Tomo algo, el niño lo quiere tomar. Y no solamente el niño, también pasa con adultos. Esa intriga, esa necesidad de saber qué es eso nos pasa a todos finalmente. Por eso, cuando yo hablo del cómo aprendemos, no solamente me refiero a los niños, sino que también a adolescentes o incluso a nosotros, adultos. ¿Por cómo más aprendemos?
por ensayo y por error, equivocándonos. Importante equivocarse, importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces yo voy a aprender del error, aunque hay más de alguna persona, ¿cierto?, que de repente comete los mismos errores y sigue así en ese círculo vicioso. O sea, yo lo estoy juzgando, ¿eh? No crean que yo estoy juzgando, pero se trata de eso, por ensayo y por error. Yo voy a aprender, ¿cierto?, a que si la estufa está caliente y me quemé una vez, no voy a volver a poner la mano ahí, porque yo sé que me voy a quemar. Es un ejemplo. ¿De qué otra manera puedo aprender? Y esto sí que es importante. Si mi actitud es positiva, si el tema me interesa, yo aprendo. Pero yo hago clases de repente, ¿eh? Y yo de repente le digo a los chiquillos, ¿qué les parece la clase? Sí, me llama la atención, pero no es de mi agrado. Vale. ¿Qué es lo que hago? Como no es de su agrado, transformo el material de entrega. ¿Para qué? Para llamar la atención de él, conforme a los intereses que él tenga. Por ejemplo, a muchos de mis estudiantes les gusta, esto es solamente un ejemplo, el Mario Bros. Y la materia que están viendo es, pero, les carga. Transformo todo el material para llamar la atención de los niños, ¿sí? ¿Ok? Por lo tanto, va a haber una transformación. La actitud donde ven un personaje que le gusta se va a transformar, ya no va a ser 100% negativa. Van a haber acceso y van a haber canales, van a haber puertas abiertas en los cuales puede, ¿cierto?, ingresar este aprendizaje de una forma mucho más fácil. ¿Sí? ¿Clarito hasta ahora? ¿Alguna pregunta o vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Me dan un like? ¿Sí? Bien. ¿De qué otra manera puedo aprender? Por una buena concentración y una excelente organización. Si yo soy desordenado, si yo no tengo una organización, si yo no tengo un hábito de estudio, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que me enseñaron en el colegio, sobre todo imagínense si es que hay un diagnóstico, imagínense si hay un diagnóstico ahí, a la par. ¿Qué es lo que pasa? Peor aún. De repente como que los padres, por ejemplo, dicen, no, es que ¿sabes qué? Es que mi hijo no aprende. No, tú sabes que tiene, por ejemplo, TDA. Ok. ¿Y revisan los cuadernos juntos desde la casa? ¿Qué le toca mañana? Si no hay una organización, si no hay una concentración, tanto del niño como de los padres, esto no funciona. Por eso la tercera clase era de familia. Y por eso yo dije, la cuarta clase, ¿de qué va a ser? Y ahí pensando, y ahí pensando, y ahí pensando. Estilos de aprendizaje, hábitos y técnicas de estudio. Si no las tengo, si no las incorporo, automáticamente las otras clases ¡pum!, se van abajo. ¿Sí? Bien. Y también, ¿cómo aprendemos y por qué? Porque el significado que adquiere para nosotros lo que vamos a aprender tiene que ser oportuno. Por ejemplo, si es de mi interés lo que yo voy a aprender, es lo que yo explicaba adelante. Si es de mi interés lo que yo voy a aprender, evidentemente mi actitud va a ser positiva. ¿Sí? Voy a predisponerme a recibir, ¿cierto?, aquel conocimiento que me está entregando el profesor. Lo voy a hacer de una manera, si él lo que me está explicando tiene un significado para mí, conforme a mis intereses, claramente así, boom, voy a aprender muchísimo más rápido. Por eso que es importante conocer, ¿cierto?, los estilos de aprendizaje del niño. Por eso que es importante manejarse con eso. Si yo sé que el niño tiene un canal mucho más predominante en lo que es visual, que en el kinestésico y el auditivo, las actividades las preparo visuales. ¿Se entiende? Intento llamar la atención a través de lo visual. Y si yo sé que al niño le gusta manipular cosas, si yo sé que al niño le gusta, por ejemplo, tocar cosas, yo sé que él aprende en la práctica, ¿qué más da? ¿Ok? Empiezo a preparar el material. Y voy preparando el material y así, boom, rápidamente el aprendizaje fluye. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son los factores que favorecen el aprendizaje? ¿Cuáles serían entonces los factores que favorecen el aprendizaje?
Vamos allá. El primero es el factor cognitivo. ¿Alguien sabe o ha escuchado alguna vez esta palabra? ¿Un proceso cognitivo o un factor cognitivo? ¿Qué será? Solamente si sabe. Si no sabe, no El importa. proceso del cerebro para poder asimilar la información. El proceso del cerebro para asimilar la información. Se acerca, ¿sí? Me agrada, bien. Para poder asimilarla ya, ¿sí? Estamos cerca. Cada vez que alguien le habla a usted de los factores cognitivos, ¿sí? Son todas aquellas aristas que se encuentran a la base del aprendizaje y permiten al ser humano incorporar un nuevo aprendizaje. Por ejemplo, la memoria, la atención, la concentración, la percepción visual, la percepción auditiva, está todo a la base. Si alguna de estas falla, como decía la hermana, no voy a poder incorporar ese conocimiento. ¿Sí? Ese es el factor cognitivo. Ese es el proceso mental. Seguimos. Factores afectivos sociales. Son aquellos que se relacionan con la comunicación, ¿sí? El estar bien consigo mismo, con las amistades, ¿cierto? Con lo que me rodea, etc. Son todas aquellas relaciones interpersonales que va formando este niño o este adolescente, o incluso nosotros mismos. Y el tercer factor es el factor ambiental, ¿sí? Y este factor ambiental son todos los elementos externos que inciden para bien o para mal, ¿ok? En la calidad de los estudios. Entre estos factores, por ejemplo, se encuentra la familia, se encuentra, por ejemplo, el barrio donde vive. Los factores ambientales son súper importantes. Imagínense, por ejemplo, un niño, esto solamente lo doy a modo de ejemplo, que se encuentra en un lugar, ¿cierto? En una situación en donde las balaceras, ¿cierto? Afuera de su casa, constantemente, las balaceras, ¿cierto? Aló, aló, escuchan la venta de drogas, ¿cierto? Etcétera. Un millón de situaciones que se podrían dar y que él, ¿cierto? Constantemente, todo este tipo de factores podrían incidir en su aprendizaje, quiera o no. Recuerden que la clase anterior estábamos hablando de los estilos de aprendizaje. También hablamos que los niños son el espejo de los padres. Todo lo que pasa, todo lo aprenden, todo lo imitan. ¿Sí? ¿Clarito? Bien. Esos son los factores, ¿cierto?, que favorecen el aprendizaje. Si quieren sacarle una foto, sáquenle una foto. Si lo quiere escribir, escríbalo. Y seguimos. Por lo tanto, ¿qué son los hábitos de estudio? ¿Qué son los hábitos de estudio? ¿Qué era un hábito? Rápido, alguien que me responda. ¿Qué era un hábito? La repetición de estudio. Listo. Repetición. Listo. Nada más. Una práctica constante. Listo. Eso es. Repetir. Nada más. En eso se traduce esta clase. En la repetición y el estilo de aprendizaje. Sin estilo de aprendizaje, no puedo aprender. Sin repetición, no va a perdurar el aprendizaje. Simple. Es la repetición, el acto de estudiar, ¿cierto?, bajo condiciones ambientales. Siempre es importante tener en consideración lo que yo estaba hablando, el barrio, lo que está pasando afuera, lo externo, pero también lo interno, ¿sí? Eso es muy importante. Es el primer paso para activar y desarrollar la capacidad de aprender de los estudiantes, el repetir, ¿sí? Es el primer paso para activar y desarrollar la capacidad de aprender del estudiante, mantener una repetición. Si yo repito, ¿cierto?, aprendo. ¿Sí? Vamos con las técnicas de estudio. ¿Qué serán las técnicas de estudio? Aquí solamente puse una foto, llamada un mapa conceptual, un mapa Profe, conceptual. está pasando muy rápido los PPT. Perdón, No alcanzo a escribir. perdón. Por fin, gracias. Yo la espero, ningún problema. Ningún problema. Es que estoy emocionado con la clase, perdón.
La clase de hoy en todos los casos es cortita, ¿sí? No es tan larga. Profesor, yo aprovecho de decir que estoy sin cámara porque estoy en otra reunión, pero estoy atenta a su clase. Estoy en las dos reuniones. No se preocupe. Gracias, profe. De nada, hermana. Y díganme nomás si voy muy rápido, ¿ya? Es costumbre en mí. ¿Qué son las técnicas de estudio? ¿Qué son las técnicas de estudio? Son un conjunto de estrategias que van a permitir al estudiante adquirir el aprendizaje y también que su trabajo sea mucho más rápido y eficaz. ¿Qué son las técnicas de estudio? Son un conjunto de estrategias, ¿cierto?, que permiten al estudiante hacer su trabajo de manera mucho más rápida y eficaz. Y aquí al lado pegué un mapa conceptual. Es una de las técnicas que a mí me va a servir, ¿cierto?, adquirir el aprendizaje de algo, ¿sí? Solamente lo puse como para que ustedes lo puedan visualizar y para que inmediatamente cuando le digan técnicas de estudio, ¡boom!, piensen en ese mapa conceptual. Piensen en todas aquellas estrategias, ¿cierto?, que pueda hacer el estudiante para aprender de manera más rápida y eficaz. ¿Ustedes conocen alguna otra técnica de estudio que pueda servir? Hermana María. Bueno, mi técnica, por ejemplo, es escribir o que estoy escuchando. Por Bien. ejemplo, si voy a hacer algo, tengo que escribir porque si yo no escribir, no aprendo mucho. Entonces es una técnica que uso. Ya, ahí tenemos dos cosas muy importantes, conforme a lo que decía la hermana María. Lo que está haciendo, ¿cierto? Está tomando el apunte, el clásico apunte, ¿cierto? Esta es una técnica de estudio, pero también está utilizando el estilo de aprendizaje kinestésico. Kinestésico. Y recuerde que con todo lo que a mí me implica el movimiento, ¿cierto? El tomar cualquier cosa, estoy hablando de lo kinestésico, de lo práctico. ¿Ok? Entonces podríamos decir que el estilo, uno de los estilos de la hermana María, si es que hace un test, por ejemplo, un test back, o si es que se lo aplican, podría salir que uno de los predominantes sería lo kinestésico. ¿Sí? Es solamente un ejemplo, una forma de decir, ¿no? Después capacito le apliquen y salga auditivo o visual. No, pero siempre estos test, ¿cierto?, se toman conforme al como uno es, ¿sí? Eso. Hermana Viviana, ¿escribió? ¿Estamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Sí, bien, profe. Ya, bien. Sigo entonces. Si alguien tiene alguna otra pregunta, me dice y yo feliz. ¿Cuáles son las estrategias básicas? ¿Cuáles son las estrategias básicas para un estudio eficaz? Les sugiero que vaya escribiendo, porque en el caso de no escribir, no se le vaya a olvidar. Recuerde que hay un trabajo el día de hoy, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias básicas para un estudio eficaz? Atentas. Primero, leer y comprender. Recordemos que la lectura es tan importante, es el centro de todas las asignaturas. ¿Por qué? Porque yo sé que en lenguaje, en matemática, en biología, en historia, etcétera, tengo que saber leer, pero también comprender las instrucciones que me están dando. Por lo tanto, la lectura siempre es el área instrumental, como nosotros le decimos los especialistas. Es el área instrumental, lenguaje, matemática y también los procesos cognitivos, que ustedes ya saben lo que son los procesos cognitivos, ¿cierto? Todas habilidades que se encuentran a la base del aprendizaje y que me permiten adquirir el conocimiento. Por lo tanto, como dije anteriormente, ¿cuáles son las estrategias básicas para un estudio eficaz? Leer y comprender. Número 2, analizar el texto que estoy leyendo. ¿De qué manera lo puedo analizar? La escucho.
se pueden subrayar o se pueden hacer resumen. Excelente. Esas son técnicas. Hacer esquemas también. Bien, esquemas. Bien, excelente. ¿Qué tipo de esquemas? Puede que alguien haya tomado una captura. No sé, siempre uso el mismo esquema, no sabía que habían tipos de esquemas. Ya, pero ¿cómo sería el esquema? ¿Como un mapa conceptual? Sí, como un mapa conceptual. Sí, eso es, perdón. Bien, sí, no se preocupe. Sí, yo igual siempre constantemente los digo y me refiero a lo mismo. Por eso preguntaba. ¿De qué otra manera? Haciendo preguntas clave importantes, siempre irse preguntando. Y por eso es que es tan importante a los niños decirles, niños, antes de leer, no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero los niños llegan y leen. Ni siquiera leen el título o miran la imagen. Si es que yo no realizo preguntas, si es que yo no proceso antes la información, mi cerebro solamente se va a preocupar de decodificar lo que está ahí. Se va a preocupar, ¿cierto?, de leer y de intentar de leer bien, porque los niños, ¿cierto?, tienen esta necesidad por decodificar de una manera pero perfecta y se preocupan más de la lectura que de comprender, ¿cierto? Por eso es tan importante hacerse las preguntas claves. Ahí está lo que decía la hermana, ¿cuánto? Porque dice Javier. Hermana, ¿cuánto? Dice Javier Yesenia. 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 Ahí está lo que decía la hermana Yesenia. Subrayar. Esas son técnicas. Elaborar resúmenes. Salió también construir esquemas. Ahí mi hermana Susana, si no me equivoco, fue la que había hablado. Tomar apuntes. Sí, yo. Tomar apuntes. Como decía la hermana María, yo tengo sí o sí que estar escribiendo, porque no aprendo. Utilizar diccionarios. Esto sí que es importante. Esto sí que es muy importante. Porque cada vez que yo hago una lectura y yo les digo, chiquillos, ¿qué entendieron? Sí, profe. ¿Entendieron? Sí, entendí. Y busco cualquier palabra que yo sé que ellos no van a identificar. Ya, entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, no sé, cualquier cosa. Y quedan así como, no sé, profe. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese párrafo? Porque esa palabra es una palabra clave para entender ese párrafo. No, es que en realidad no lo entendí bien. Siempre a los chiquillos lo primero que yo hago es subrayar, utilizar diccionario, después palabras clave, después leer más de una vez. Después entramos ya en... A ver, el texto siempre se va a dividir en inicio, desarrollo y final. Trabajamos con el inicio, el desarrollo y el final. Y hay diferentes tipos de estrategias. Después les voy a enseñar una de lectura, que está la prelectura, la durante la lectura y después de la lectura. Estas cosas tan pequeñas sirven pero enormemente y le pueden cambiar la vida a un niño. Si el niño aprende a estudiar, con estas claves, le aseguro que sus notas van a cambiar pero increíblemente. Prepararse para las pruebas, prepararse. ¿Con qué voy para esto? No solamente tomar el texto y leer, es importante que el adulto en cuestión constantemente le vaya preguntando, ¿qué hiciste hoy día? ¿De qué se trató la historia? A ver, cuéntame, háblame. Siempre es importante que hable, porque cuando yo estoy hablando, como decía delante la hermana María, hablaba de lo kinestésico que tenía que escribir, pero hay otros niños que tienen que escuchar y cuando ellos van hablando, se van escuchando. Importante. Otro estilo de aprendizaje. Audición, visión, kinestésico. Repasar, importante, ¿cierto? Siempre. Y la toma de decisiones. Tener también autocontrol, saber que si la actividad es demasiado difícil, saber que lo van a poder realizar. ¿Sí? Ojo que la toma de decisiones puede ser para cualquier tipo de cosa, ¿eh? Tener una decisión frente a algo sin miedo, ¿cierto? Responder autónomamente, etc. Y el autocontrol, importante también, muy importante.
Muchos niños se frustran, ojo con eso. No, es que no lo voy a poder hacer. Inmediatamente usted lo va a poder hacer. Si yo le cambio la mentalidad al niño, esta mentalidad que constantemente es negativa, ¿cierto? Y le voy a decir constantemente, tú vas a poder, lo va a terminar haciendo. Porque se va a dar cuenta, incluso después de que lo haga, él se va a dar cuenta solito de que realmente sí lo podía hacer. Eso es muy importante, estimular Quiero preguntar positivamente. algo Dígame. con respecto a lo mismo que está hablando ahora. Por ejemplo, yo tengo un niño en el jardín que es todo el día, pero todo el día, no puedo. Todo el día. Y todo el día está, no puedo, y de verdad que él no logra hacerlo, por ese no puedo que tiene. Exacto. Pero nosotras sacamos todas nuestras estrategias, pero aún así no sale del no puedo. ¿Cuál sería la estrategia? Perdón, ¿quién la pregunta? Bueno, nosotras siempre estamos con el refuerzo positivo, siempre estamos, vamos, Bien. tú puedes hacerlo, nosotras te vamos a ayudar, te estamos acompañando, pero no podemos hacerlo por ti, tú tienes que hacerlo, tienes que intentarlo. No importa si te equivocas, le decimos nosotros, lo podemos volver a intentar. Claro. Y tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero aún así él siempre, no puedo, y no lo logra hacer. En ese caso, tenemos nosotros que pensar y visualizar que todos los niños, ¿cierto?, adquieren el aprendizaje de maneras diferentes y no cansarnos y seguir siendo constantes en esa frase tan pequeña pero tan alentadora que es tú puedes. No, tú puedes. Tú puedes. Y aunque cueste 1.000.000 de años luz, él lo va a hacer. Porque de verdad que he tenido estudiantes permanentes con un diagnóstico ya, pero que de verdad que es súper complejo trabajar. Pero siempre el yo puedo, siempre tú puedes, ¿sí? Esa actitud positivista es la que tiene que tener el niño y es la que tiene que absorber. Porque hay muchos claro, yo le voy a decir, es que tú puedes. No, no puedo. No voy a poder. Y se dedican a pararse y a andar. Por otro lado, es importante sentarse con ese niño, mirarlo a la cara, ¿cierto? Y fijar la atención hacia él. Eso es muy importante también. Porque quizá a lo mejor hay muchos temas que nosotros no sabemos detrás. ¿Qué es lo que hablábamos en la clase pasada? Por ejemplo, este es un ejemplo, solamente no estoy diciendo que se trate de ese niño, de los estilos de crianza. Si él se crió en una familia negativista, ¿cierto? Autoritaria, y que constantemente le decían que no lo iba a hacer, el pensamiento de ese niño es que yo no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer, y para siempre no lo voy a hacer. Nosotros como educadores tenemos que tener esa visión, aunque nos demoremos 1000 años, los tenemos que utilizar. ¿Sí? He dicho. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Todo bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? Acerca de la concentración. Ojo, cuando hablo de la concentración, proceso cognitivo, proceso mental, lo que yo necesito para aprender está acá, atención, concentración, memoria. ¿Qué es la concentración? Es el acto de reflexionar profundamente, focalizando en forma consciente la atención sobre el material o estímulo determinado. Por ejemplo, está hablando el profesor está hablando, pasa una mosca y la atención inmediatamente, ¡boom!, el estímulo se perdió. No hay una concentración, el estímulo, ¿cierto? O el acto de reflexionar no es profundo. Inmediatamente, ¡boom! Pero sin embargo, si yo me focalizo en lo que está diciendo el profesor por más de 5 minutos, 10 minutos, ¿cierto? Y mantengo ese periodo de tiempo, estoy realizando una concentración. Estoy focalizándome conscientemente a través de la atención en lo que el profesor está hablando. La concentración funciona como una pila, tal y como una pila. ¿Ok? Esto es un aproximado, pero este es el límite más o menos de tiempo que funciona.
dura 20 minutos. Y usted me va a decir, pero ¿cómo si de repente hay clases que duran 1 hora? ¿Sí o no? Porque hay técnicas de estudio. Hay técnicas. Primero viene la actividad y como el profesor, perdón, primero viene el desarrollo y después del desarrollo que él habla, da una actividad, hace un cambio. Por esto mismo. Porque si él está hablando y él sabe que va a hablar por más de 20 minutos, empezamos a mirar para el lado, ¿cierto? Inmediatamente nuestra concentración, nuestro foco, ¡pum!, se nos va. ¿Ok? Ahora ya cuando crecemos es diferente, porque nosotros que somos más adultos, ¿cierto? De repente, no sé, estamos en charlas, por ejemplo, de bastante tiempo, o incluso en la misma iglesia, con la prédica, la palabra, ¿cierto? ¡Bum! 1 hora de repente, 40 minutos, pero uno que es adulto ya sabe más o menos cómo controlarse, por así decirlo. Pero para un niño, ¿cierto? Dentro de una sala de clase, o sea, estándar, 45 niños, como era antes de la pandemia, ¿cierto? 45 niños, dura 20 minutos, y claramente si el profesor va a seguir hablando y no cambia la actividad, no va a dar una actividad por medio, ¡pum! Inmediatamente, más de la mitad del curso va a ser esto. Porque no hay un autocontrol. El niño no va a poder controlarse. Porque así funciona la concentración. Dura 20 minutos. Y si se cambia la actividad, se carga la pila de nuevo. Buenas noticias. Se carga la pila de nuevo con máxima intensidad. Es recargable esta pila. Y después de un tiempo, con el mismo estímulo, nos distraemos, ¿cierto? Nos cansamos, es lo que yo le decía al inicio de la clase. Y perdemos inmediatamente la concentración. Y ahí está la pila. Oh, perdón, hermana Viviana, me acuerdo de usted cuando voy muy rápido. ¿Vamos bien? Hermana Viviana. ¿O hay otra hermana? ¿Sí? Estoy terminando de escribir. Bien, bien, hermana Viviana. Bien. Espero que esté quedando clarito, ¿sí? Yo saco foto y después escribo mejor porque si no. La hermana Cecilia. No, está bien, está bien. Sí, es que hay algunos que de repente somos más lentos para escribir, porque yo me considero lento para escribir. A mí me gusta, yo soy así. Todo es auditivo y visual. Así, todo. Ah, la hermana Cecilia. Listo. Bien. Entonces, cada vez que usted le hablen de la concentración, la pila. ¿Se acuerda de la pila? ¿Y esta pila cuánto va a durar? 20 minutos. ¿Sí? Por eso, imagínese para un niño que tiene un déficit atencional. ¡Oh, jalé! Por eso que el psicopedagogo o el educador diferencial tienen que ser ingeniosos en las actividades que estén dando. Por eso que nosotros trabajamos en base a los estilos de aprendizaje. ¿Se entiende? Porque si el niño le llama la atención algo y puede aprender por diversos canales, les vamos cambiando rápidamente la entrega, ¿cierto?, del contenido. La vamos cambiando así rápidamente. Si es para un niño, ¿cierto?, que no tiene un TDA, dura 20 minutos, ¿cierto? Imagínense para un niño que tiene TDA. Cada 5 o 7 minutos vamos cambiando, ¿sí? Vamos cambiando las actividades o vamos mostrando cosas, ¿cierto?, que sean más de su interés. Por eso es importantísimo conocer el estilo de aprendizaje. Ahora sí, hermana Viviana, voy a avanzar. Ahí está la pila. Comienzo entonces con la motivación. Déjale. Ahí está el niño, ¿cierto? Está el profesor hablando. Bien, ahí. Bien. Está mirando. Hermana Cecilia, les recomiendo que todavía no tome fotos. Porque van a seguir cayendo, ¿cierto?, las palabras. Mire, motivación primero. El niño parte bien y llega a la máxima concentración. Excelente. Y ya empieza el tiro la fatiga. Minuto 20, imagínense, minuto 20. Y si el profesor todavía no cambia la actividad, y ahora entienda por qué los niños se paran. Y ahora entienda por qué los niños molestan y muchas veces no, es que su hijo tiene TDA. Ahí surgen las preguntas.
¿Ok? Ahí surgen las preguntas. Ahí es donde uno se tiene que preguntar, ¿sí? Por ejemplo, mi hijo no le han hecho el test No ha ido al de, neurólogo. del déficit atencional, ¿Ya? pero lo tiene, o sea, Ojo que es si la tía ¿ya? Connie no cambia la actitud o la manera de hacer las clases, la Belén Claro. se va. Claro. Y hay que considerar, ¿cierto?, estos 3 factores que hablábamos al principio de la clase, que era la impulsividad, la inatención y la hiperactividad. Toma el teléfono y se pone a darle comida al gato virtual que tiene como mascota. Ahí tenemos un ejemplo. Ahí Yo tenemos. Claro. tengo que estar obligadamente las 2:30 hasta las 4:30 sentada aquí con ella y ella aquí al lado para yo, en caso de que si se para. Claro. Exactamente. Y es así. Hay que cambiar la actividad si esa es la forma. Bien. Empezamos con el estímulo, ¿cierto? Y el estudiante parte motivado y llega a su máxima concentración, pero después viene la fatiga. Y después, ¿qué pasa? Se para. Supongamos se para o hace cosas, se distrae. Y ahí empiezan los distractores. Por eso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Boom! Cambio de actividad. Si yo veo que el estudiante, tal y como lo decía la hermana Cecilia, si yo veo que se para y le da comida al gato, ya, 5 minutos de descanso, rápidamente cambiamos la actividad porque no puedo seguir con lo mismo. El niño me está pidiendo a gritos, inconscientemente, que cambie la actividad. Así es la pila. Esto es una pila. Por lo tanto, si cambio de actividad, el niño va a cambiar inmediatamente el cambio de estímulo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar con esta pilita? Que ya está aquí, se vuelve a cargar. Así de simple. Así funciona esto. Por eso que tenemos que ser inteligentes. 20 minutos máximo y cambiamos. ¡Boom! Ahora sí, hermana Cecilia puede sacar la foto y las demás pueden escribir, terminar de escribir. ¿Sí? Espero que esté quedando pero clarísimo y que se vaya feliz después de esta clase. Yo sé que le va a servir mucho. Bien. Vamos allá. Para tener presente de las 24 horas, esto es como lo que podría ser, ¿ok? De las 24 horas de un día equilibrado, lo que podría ser, porque no todos los niños, por ejemplo, duermen las 9 horas corridas. Esto es solamente un ejemplo. Yo sé que todos los niños funcionan de diferente manera, pero el niño, 9 a 8 horas, ¿cierto?, de un descanso continuo. 7 horas para trabajar del colegio. Sabemos, ¿cierto?, que en la actualidad el periodo, ¿cierto?, al menos en el colegio donde estoy yo, por eso puse de 8 a 16 horas, hasta las 16 horas tienen clases, pero hay otros, por ejemplo, que incluso tienen menos, ¿cierto? O hay otros, pero estamos hablando como un supuesto de lo que podría ser, ¿sí? Tienen 4 horas de hábitos vitales, ¿cierto? La alimentación, el almuerzo, el desayuno, etcétera, y para vestirse y para asearse. Por lo tanto, hay 20 horas que fijo deben ser respetadas, pero ¿qué es lo que va a pasar con la otra hora? Sí o sí, 1 hora para el trabajo escolar en la casa, y es aquí donde entra el hábito de estudio. Aquí entra el hábito de estudio. Estas horas sí o sí se tienen que respetar, y yo creo que la gran mayoría de niños las respeta, ¿sí? Estas sí o sí se hay que respetar, pero estas horas no siempre se respetan. La hora para el trabajo escolar en casa, el hábito de estudio, ¿pasa o no pasa? Uno no sabe. 2 horas de convivencia social, que el niño se explaye, que tengamos esa comunicación con el niño. Cuando yo le digo, imagínese lo que yo le estoy hablando. Hoy día tenía, por ejemplo, hoy día estaba trabajando con los octavos básicos y le estaba haciendo una clase del género dramático. Y ellos me preguntaban, profesor, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Ok? Y yo intentaba de explicarles con unas palabras lo más fácil posible para ellos. Y yo decía que en el género narrativo están narrando una historia. Y eso lo hace el niño de pequeño. Si él no narra, no se dedica a contar experiencias, ¿cierto? Difícilmente en su edad adulta,
¿cierto? Va a poder conocer o saber ciertas cosas, como por ejemplo el género narrativo. ¿Qué es el género narrativo? Narrar. Por eso que muchos niños, por ejemplo, cuando les dicen, escribe un cuento, en blanco. No narraron. Por eso que es importante estimular el lenguaje, muy importante estimular el lenguaje. ¿Sí? Listo. Y 1 hora de práctica de hobby preferido. Importante que juegue, importante que tenga su horita, ¿cierto? Puede ser distribuida durante el día, eso es muy importante. Jamás de los jamás, no dejar que el niño no juegue. El niño siempre va a aprender a través del juego, incluso a través del juego. Ya. Esto es mucho, ¿sí? Pero yo lo voy a resumir, no se preocupe. Yo quiero hablar de esto porque fue con lo que yo comencé la clase, pero el término vamos a ver súper poquito. No es necesario, hermanitas, que escriban todo, ¿sí? Solamente es importante saber lo principal. Dice que el término de los estilos de aprendizaje se refiere a que cuando queremos aprender algo, cada uno utiliza su propio método. Y es lo que compartíamos delante. La hermana Cecilia, por su parte, tiene que escribir después porque, ¿cierto? Se demora escribiendo, igual que yo, me demoro escribiendo, pero ella mirando quizás a lo mejor lo adquiere. La hermana María, ¿cierto? Que también necesita escribir, kinestésica también, ¿cierto? Y la hermana Susana, ¿cierto? Que tiene que utilizar mapas, ¿cierto? Que también está utilizando el lápiz, también podría ser kinestésica. Y así, todas las personas, ¿cierto? Vamos teniendo, la hermana Susana se ríe, todas las personas vamos teniendo, ¿cierto? Diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? Y esas preferencias o tendencias, ¿cierto? A utilizar más determinadas maneras de aprender, constituyen lo que llamamos el estilo de aprendizaje. Visual, auditivo, kinestésico. Visual, auditive, kinesthetic. ¿Sí? Esas 3. Eso es muy importante. Ahora bien, como decía la hermana María en la primera clase, y estábamos hablando de los diagnósticos, yo me acuerdo, la hermana María decía, pero no todos los niños son iguales. Claro, no todos los niños son iguales, ¿cierto? Y si yo hablo de un diagnóstico, por ejemplo, como lo hacía en la primera clase, esas características quizás a lo mejor podrían cambiar entre uno y otro. Claro que no todos aprendemos igual ni de la misma velocidad, no es ninguna novedad. Pero, ¿qué es lo que dice aquí? Ya que en cualquier grupo de aprendizaje en el que más de 2 personas estudien una materia juntas y en donde partan del mismo nivel, siempre van a tener diferencias. Por ejemplo, lo vemos dentro de un aula. Hay niños que tienen mejores notas que otros, pero eso no significa que sean mejores ni peores que otros. Todos tenemos habilidades diferentes y todos las explotamos conforme a nuestra necesidad e interés, ¿cierto? Eso es muy importante. Y lo otro, bastante importante, que, espérenme, la misma actividad y ejercicio. Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por ejemplo la motivación. Esto es importante, que la persona esté motivada. El bagaje cultural previo. Si viene una persona que viene de un país extranjero, difícilmente, ¿cierto?, va a tener una cultura o algo similar a nosotros, porque se da cuenta que nuestro lenguaje va a cambiar, nuestros modismos van a cambiar, por lo tanto no va a aprender de una forma similar. Ahora ya cuando ya lleva años, ¿cierto?, se acostumbra y todo. Pero dichos factores no explican el por qué. Alumnos con la misma motivación, la misma edad y bagaje cultural, ¿cierto?, aprenden de distinta manera. En español, por ejemplo, mientras a uno se les da la redacción, a otros les resulta más fácil los ejercicios de gramática. ¿Sí? Todas las personas tenemos habilidades diferentes. Incluso me estaba acordando nuevamente de una clase que le hice hoy día a tercero medio, que hablaba de las inteligencias múltiples. No me quiero ir para otro lado, pero Howard Gardner, que fue quien estableció, ¿cierto?, esto de la inteligencia, no había una sola inteligencia. Inteligencia no se trata solamente de querer o resolver un problema, porque hay muchos tipos de inteligencia. Inteligencia musical, inteligencia matemática, inteligencia lingüística, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, etc.
hay muchos tipos de inteligencia, ¿sí? Conforme a lo que decía Gardner. Y después otros teóricos, ¿cierto? Como Daniel Goleman, etcétera, fueron modificando y fueron ampliando, ¿cierto? Este significado. Pero para no irnos para otro lado, los estilos de aprendizaje entonces son el pilar fundamental de todo, a través de lo que nosotros adquirimos, ¿cierto? Audición, visual y kinestésico. Auditivo, visual y kinestésico. Esos tres son. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Técnicas que favorecen la comprensión. Técnicas que favorecen el proceso de la comprensión. Supongamos que el niño, el adolescente o el adulto, muchas veces le cuesta aprender, ¿cierto? Están leyendo y no, es que me cuesta comprender lo que dice porque no lo entiendo. Incluso hay otras personas que dicen, no, es que ¿sabes qué? A mí me cuesta leer la Reina Valera porque el vocabulario que tiene es demasiado difícil de entender. ¿Han escuchado eso? ¿No? Ok. Hay personas que les cuesta, ok, que hay muchas palabras que no saben comprender o que no entienden, ¿sí? Y eso pasa por desconocer el vocabulario y porque no están realizando una metodología de estudio como debe ser. Entonces, ¿qué les voy a explicar ahora? Las técnicas de estudio que favorecen el proceso de la comprensión. Vamos allá. Metodologías de estudio, ¿cuántas tenemos? 3. Prelectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿Ok? ¿Cuáles son las destrezas básicas para tener un estudio eficaz? Antes de la lectura, ¿qué es lo que debo hacer yo si estoy leyendo cualquier sea el libro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero que todo, Mirar las imágenes, leer el título. bien, leer el título, ¿cierto? Bien, excelente. Formularse pregunta a través de qué? De lo que estoy mirando. Excelente. Miro el título, miro la imagen, eso es muy importante, porque eso está preparando mi cerebro, ¿cierto?, a que pueda adquirir, ¿cierto?, un contenido nuevo, perdón. Predecir lo que va a pasar. Yo cuando miro el título, yo cuando miro la imagen, inmediatamente voy a saber de qué se trata. Si hay una foto, por ejemplo, de una ballena, yo sé que no me van a hablar de un conejo, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque la imagen y el título a mí me va a decir todo. Vamos allá. El subrayado. ¿Quién delante dijo el subrayado? La hermana... No sé quién fue. Ok. Estas dos, formular preguntas... Ah, ya, la hermana Daniela. Perdón, hermana Daniela. Me olvido de los nombres. Estas dos, la de formular preguntas y la predicción la vamos a utilizar antes de leer. Por lo tanto, con los niños, ya chiquillos, vamos a estimular los procesos cognitivos, vamos ahí, la atención y la concentración, vamos a recordar, vamos a activar la memoria. Ojo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preguntar, ya chiquillos, esta es la lectura que vamos a trabajar el día de hoy. Este es el título. Esta es la imagen. ¿De qué creen que se va a tratar la historia? ¿Por qué creen que...? Y así sucesivamente podemos preguntarle un millón de cosas, ¿sí? Y ahora vamos a pasar durante la lectura. ¿Qué es lo que tiene que hacer el niño cuando está leyendo? O el adulto. Si de repente a usted le cuesta aprender algo, o le entregan un texto, por ejemplo, a mí me pasaba lo de la Biblia, la Reina Valera, del año 1920, no sé, un ejemplo, tenía un léxico demasiado difícil y complejo de entender. El vocabulario yo no lo conocía, por lo tanto, lo que yo leía no lo comprendía a cabalidad. Y eso pasa no solamente con textos antiguos, sino que con muchos aspectos incluso de ahora. Por ejemplo, cuando yo fui a la universidad la primera vez y llegué y me entregaron un texto, me entregaron 2 libros al tiro, boom, profesor, 2 libros. Haga el análisis de esto. Y yo, ¿saben qué? Yo leía el texto y yo tenía ganas de llorar. Porque no entendía nada. No entendía absolutamente nada. En mi vocabulario era así. Ahí. Así.
por eso que es importante siempre trabajar las palabras desconocidas, el subrayar. ¿Subrayar qué cosa? ¿Qué puedo subrayar? Ideas principales. Puedo subrayar qué cosa, las palabras desconocidas. Puedo trabajar el vocabulario. Esto es importantísimo al momento de leer. ¿Ok? Palabras desconocidas, ahí lo estoy diciendo, ¿cierto? Y notas al margen. Notas al margen. ¿Alguien sabe lo que son las notas al margen o no? Esa técnica ya me ayudó, pero ya al 100%. Notas al ¿Son margen. las que vienen escritas en los libros o las que uno escribe en el margen? Sí, esas son. Bien, excelente hermana Carolina. Carolina iba a decir. Bien, excelente. Son las notas al margen. Supongamos que hay un párrafo y yo lo leo. Y en ese párrafo, ¿cierto? Boom, boom, boom. Y lo que yo entendí, lo copio al lado, en chiquitito. Hago como una nube, ¿sí? Es como una nota al margen. Incluso hay libros que en la actualidad, ¿cierto? Tienen estas notas al margen. Como por ejemplo hay Biblias de estudio que tienen estas notas al margen, que me aclaran, ¿cierto? Lo que yo estoy leyendo. Y no solamente con la Biblia, sino que con cualquier otro libro, ¿sí? Esas son las notas al margen. Importante. Y ya después, cuando ya era un pro de la nota al margen, dibujaba. Porque a mí me encanta dibujar. Hacía dibujos. Incluso muchas de mis clases son dibujadas. Vamos allá, al final. ¿Qué es lo que voy a hacer después de la lectura? ¿Qué es lo que voy a hacer cuando ya culminó la lectura? Inmediatamente activar la técnica de memoria. ¿Qué leíste? Quiero que me narre. Quiero que me narre, que me cuente lo que leyó. Cuéntame, ¿qué leíste? ¿Qué es lo que pasó al principio de la... ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el conflicto de la historia? ¿Cuál fue el desenlace? ¿Eso es como la retroalimentación? Bien, eso es. La retroalimentación. ¿Qué más? Mapa conceptual, como decía ahí anteriormente mi hermana, ¿cierto? Voy a utilizar mapas conceptuales, voy a utilizar esquemas, voy a utilizar, etcétera. ¿Sí? Y finalmente, el resumen. Y tener la habilidad para hacer un resumen igual es complejo, porque muchas veces no hay un orden de acontecimientos. Por eso son importantes las notas al margen. Si ustedes tienen estudiantes que son un poquitito más grandes y ya pueden escribir bien, fluidamente, ¿cierto? Estas notas al margen les van a ayudar para organizar la idea en su cabeza, para ordenarse, para ordenar los acontecimientos, ¿sí? La estructura, ¿sí? ¿Qué viene primero? Ah, ya, de veras, sí. Ah, de veras que al inicio Iván se conoció con María. ¿Y dónde fueron? Fueron al parque. ¿Y qué es lo que pasó después? Y así sucesivamente. Mi cerebro inmediatamente va recopilando todo aquello que escribí y lo va a verbalizar. Eso es un resumen, ¿sí? Un orden de acontecimientos. Y claramente, ¿cierto? Escribir todo lo que yo aprendí de la historia. Y finalmente, repasar. Todo esto, ¿cierto? Son las técnicas de estudio que favorecen el proceso para comprender en la lectura. Y esto es para todas las asignaturas. Incluso para nosotros. Algunos, por ejemplo, como yo trabajo con el subrayado, con las técnicas de memoria, con las notas al margen y a veces con los resúmenes. O si no, empiezo inmediatamente a trabajar con el mapa conceptual, que también me sirve demasiado. Tipos de lectura, hay muchos, ¿cierto? Hay muchos. Aquí solamente hay unas pocas. Está la lectura alternada, está la lectura exploratoria, ¿cierto? La lectura comprensiva, la lectura silenciosa. Hay muchas formas, ¿cierto?, de poder trabajar con los niños, ¿cierto? O con los adultos. Y esto nos va a servir para alcanzar, un mayor grado de comprensión. Buscar, ¿cierto? Buscar en realizar, por ejemplo, la lectura exploratoria, se trata de realizar una lectura rápida para entender y visualizar de qué se trata. Pero yo quiero comprender, por lo tanto, va a tener que leer de nuevo, ¿sí? Y ahí nos vamos a la lectura comprensiva. Leer despacio, reflexionamos sobre lo que leemos, hacemos preguntas, ¿sí? Etcétera. Hermana Cecilia, ¿alguna pregunta? Porque vi que su cara me manifestó alguna duda. ¿Sí? ¿No? Sí, me faltó sacarle foto al cuadro anterior. Ahí está. Ese mismo. El más importante.
Sí. El más importante. Si a cualquier dudita que tengan me dicen. Y las notas al margen que ya la expliqué son palabras que le escribimos, ¿cierto? En el lado izquierdo o derecho, dependiendo como nosotros nos acomode espacialmente, ¿cierto? Y junto al párrafo vamos a escribir, ¿cierto? Un pequeño resumen de lo que leímos. ¿Sí? Bien. Estrategia entonces que dijimos de la comprensión lectora eran antes, durante y después. Es lo mismo, hermana Cecilia, esto es lo mismo que el cuadro. Es lo mismo. ¿Ok? Solamente era para hacer memoria, ¿sí? Era para hacer memoria, no se preocupe. Antes del texto, subrayo, ¿cierto? Predigo lo que va a pasar. Durante, subrayo, idea principal y vocabulario. Y después, resumen, mapa conceptual y esquema. Esto ya lo vimos, pero a mí me gusta siempre ir repitiendo algunas por lo mismo, por el estilo de aprendizaje. ¿Okay? Por ejemplo, mi hija, ella en lenguaje están viendo cuentos, leyendas, fábulas, esas cosas. Entonces a ella le muestran en el libro de lenguaje que ella tiene solamente las fotos por página. Vale. Entonces ella le muestran el dibujo, como lo que dijo usted recién. Ella le muestran el dibujo y le dicen, ya Belén, ¿qué crees tú que va a pasar en la historia? ¿O por qué está la princesa, por ejemplo, con un espejo en la mano? Exacto. Esas son las... ella tiene que escribir lo que ella piensa que puede pasar. Después la profesora lee la historia, lee el cuento y ella tiene que responder si lo que ella escribió se acerca o se asemeja un poco a lo que la profesora leyó. Ahí tenemos un ejemplo neto de lo que yo acabo de decir. Hay una estrategia y una técnica de estudio. Primero, utilizó la profesora, fue bastante inteligente. ¿Por qué? Porque utilizó, ¿cierto?, la técnica de la prelectora. ¿Ok? Empezó a predecir lo que iba a pasar mediante ¿qué? Mediante visualizar una imagen. Luego lo llevó, ¿cierto?, a través del estilo kinestésico, ¿cierto?, a que ella lo pudiera escribir, qué es lo que veía. Y luego, al final de la historia, finalmente, como para que ella se diera cuenta si realmente lo que escribió era efectivo o no, lo hizo escribir. Pero bien, bastante bien, excelente, súper bien. Y resulta porque los chiquillos, claro. no tía, va a pasar esto, no tía, va a pasar este otro, no, la princesa se mira al espejo porque se cree linda, o empieza, y es como un juego, hacen como un juego. Claro y después ella lee y dicen ya, ¿qué le achuntó? Que pongan una carita, un corazón o cualquier emoji que ella tiene abajo en su página y le van poniendo. ¡Te acercaste! Claro. Porque no, para ir estimulando un poco. Y así lo ha hecho desde que empezó. Bien, desde excelente. que empezó la clase, primero empezó con la definición de qué es lo que es un cuento, una fábula, lo que es una leyenda, para que los niños vayan diferenciando lo que es real a lo que es inventado. Entonces, ¿lo pasan regio? Claro, sí, no, es espectacular, yo igual lo paso fenomenal con los estudiantes. Ya, vamos a ver solamente algunas, ¿ya? Algunas técnicas, el subrayado, porque es importante subrayar. Recuerden que, primero que todo, subrayar es trazar, ¿cierto?, una línea. ¿Por qué es conveniente? Primero, porque llegamos con rapidez a la comprensión. Me va a ayudar a fijar la atención. Va a favorecer el estudio y el interés. ¿Ok? Entre otras cosas. ¿Qué es lo que debo yo subrayar? La idea principal, ¿ok? O las palabras que yo desconozco. Eso es muy importante. Organizadores gráficos, que es lo que hablaba adelante la hermana, ¿cierto? Hay organizadores gráficos, mapas conceptuales, etcétera. El organizador gráfico lo puedo hacer muy similar al mapa conceptual, solamente que no va de la idea principal a la secundaria. Aquí solamente se establecen todos los puntos que rodean, ¿cierto?, una idea principal. ¿Sí? Y en el resumen, resumir, como todos ya saben, ¿cierto? Solamente estoy hablando de lo que ustedes ya saben.
resumir es convertir el texto, ¿cierto?, de muchas palabras en otro con menos palabras. Así mismo. Bien. Ahí está la imagen. Claro, ahí está hermana Cecilia. Súper. Bien. Esto es eso. Esto es eso resumido. ¿Sí? El resumen, entonces, consiste en ordenar las ideas fundamentales, expresándolas en forma personal y creadora, porque todos tenemos maneras diferentes, ¿cierto?, de resumir, pero es importante siempre tener en cuenta que hay ideas principales, ¿sí? Un resumen debe tener una extensión apropiada de una cuarta parte de la original. Cuando a mí me piden hacer un resumen, es importante tener una cuarta parte más o menos de del texto completo, ¿sí? Y la labor de resumir es posterior a la de subrayar. Eso ya lo tenemos claro porque lo escribimos, ¿cierto?, en el cuadro, ¿vale? Obviamente voy a subrayar primero y después voy a resumir. Por lo tanto, ya estamos terminando. Ahora sí que estamos terminando, 100%. Destrezas y estrategias para un estudio eficaz. Todo lo que yo tengo que hacer, todo lo que hemos visto, parte de todo lo que hemos visto hasta acá. Leer y comprender, identificar las señales que me da el texto a través de la predicción, subrayar las preguntas clave, el subrayado, ¿cierto?, de palabras que no conozco, el resumen, todas las técnicas que nosotros íbamos hablando. Los mapas conceptuales, los apuntes, el uso del diccionario, la preparación de pruebas, ¿cierto?, repasando, la toma de decisiones y el autocontrol. Hasta ahí hemos culminado. Actividad 2, entonces, es la siguiente. Escuche con atención, por favor. Todas atentas, por favor. Esta es la actividad 2. Yo dije que iban a haber 2 trabajos. ¿Ok? Están por ahí las hermanitas que tienen su cámara ahí apagada para que solamente quiero saber si están o no están. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, estamos. ¿Sí? Ya, bien. Sí, Voy yo a también. explicar. Bien. Tienen que aplicar este test. Este test es súper fácil, no tiene nada de difícil. Y este test es el test, y ahora sí, hermana Cecilia, que la hermana Cecilia me dijo, yo por eso dije no me puedo adelantar. Es de esto lo que iba a ser la actividad. Si yo les decía, quizás a lo mejor algunas no se iban a quedar hasta el final de la clase, o a lo mejor quizás hubieran solamente tomado atención en esto. Este test se llama visual, auditivo y kinestésico. Visual, auditive, kinesthetic. Y este test nosotros lo vamos a aplicar a un niño de segundo a cuarto básico, de 7, 8 o 9 años de edad. No lo podemos aplicar a niños más grandes porque, miren, fíjense, tienen emoticones, ¿cierto? Tienen cositas que quizás para los niños más pequeños pueden ser más llamativas y no para los niños más grandes. ¿Y por qué de segundo? ¿Por qué de segundo y no de primero ni de kinder? Porque hay algunas preguntas que hablan, ¿cierto?, de la lectura. ¿Ok? Y yo asumo que desde segundo hasta cuarto ya están leyendo. Si no es así, yo le recomiendo a usted que si va en segundo y no sabe leer, que usted se las lea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Dónde tiene que enviar el trabajo? fred.malatesta@gmail.com es mi nombre. ¿Sí? Ese es mi correo. Perdón, mi correo, no mi nombre. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuándo es el plazo? Plazo para el miércoles 27 a las 19 horas. Siempre doy una semana, ¿ok? De plazo. ¿Cómo lo va a hacer? Yo voy a explicar, atentas todas, por favor. Súper fácil y súper sencillo. Estilo y ritmo de aprendizaje. Se lo presenta al niño. Vamos a ver de qué manera aprendes tú. Dale, ya, siéntate. Vale. Nombre. Boom. Fecha. Boom. Curso. Boom. Tenemos 3 caritas arriba. Carita feliz va a indicar 3 puntos. Carita seria, ¿cierto? 2 puntos. Y carita triste, 1 punto. ¿Ok? Iván, escuchen por favor. Dice, ¿yo puedo recordar algo si lo digo en voz alta? Sí, no
o más o menos. Cuando ven que el niño no va a responder o no sabe qué responder, que pinten esta, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Una vez que le leemos, ¿cierto? O que el niño lo lee, si no entendió, nosotros mismos vamos a retroalimentando inmediatamente, vamos retroalimentando. Si ya vemos que es un niño más grande, ¿cierto? En este caso podría ser ya de segundo a cuarto, podría ser hasta quinto, ¿ya? No hay problema. Pero, ojo, la idea es que si el niño no entiende algo, usted inmediatamente lo retroalimente. Una vez que terminó, suma el puntaje de todas las caritas y aquí abajo me escribe, ¿cierto?, los resultados. ¿Cuántas caritas felices? ¿Cuántas caritas serias? ¿Y cuántas caritas tristes? Eso no indica de que sí, de que no o de que es más o menos. Yo solamente lo visualicé así. Pero la carita feliz va a ser el auditivo, la carita seria va a ser el visual y la carita triste va a ser el kinestésico. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, la mayor cantidad, ¿cierto? La mayor cantidad de caritas que haya pintado es el resultado de la predominancia que va a tener. En este caso puede sacar más caritas felices, puede sacar más caritas serias o más caritas tristes, pero eso no va a significar que lo está haciendo bien o que lo está haciendo mal. Solamente que está predominando, ¿cierto? Diferentes estilos de aprendizaje. Auditivo, visual y kinestésico. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo recordar algo si lo digo en voz alta. El niño le va a decir sí o le va a decir no. Pero ¿de qué manera puede aprender tú? No, es que a mí me gusta más escribir. No, es que a mí me gusta más ver. Inmediatamente ustedes van a marcar lo que el niño les exprese. ¿Sí? Lo que el niño les vaya expresando. ¿Se entiende o no se entiende? Dígame. Profe, disculpe, me quedé ahí en la carita feliz, ¿qué significa? ¿Auditivo? El auditivo, la carita fría es la visual y la carita triste es el kinestésico. Triste, kinestésico. Claro. ¿Y la otra? Eso es solamente un emoticón. No, yo le voy a ir preguntando al niño. Entonces, ya, ¿cómo? Dígame. ¿Y la carita 2? Visual. 3 auditivos, 2 visual y 1 kinestésico. ¿Sí? Pero eso no significa que vaya a tener una mayor cantidad de hermana Cecilia, dígame. Ya, por ejemplo, yo saqué la foto de la actividad completa, más saqué la foto del test solo para poder imprimirlo y poder ir pasándoselo a los niños para que ellos los hagan. A usted lo que le interesa es el porcentaje de cada carita. Claro, o sea, si que ustedes lo aplicaron bien o no, eso es lo que me interesa. Que ustedes me digan si ese niño es auditivo, es visual o kinestésico. Si tiene más caritas auditivas, si tiene más caritas visuales o si tiene más caritas kinestésicas, ¿se entiende? ¿Cuántos niños hay? Más o menos. Miren, escúchenme. Finalmente no importa tanto este puntaje, a mí me interesa la cantidad de caritas que pinten. Porque mediante las caritas que pinten yo voy a discriminar. ¿Cuántas auditivas pintó? Pintó 6. Si tiene 6, va a estar mucho más elevado. Si pintó 2 kinestésicas, no va a predominar kinestésico. ¿Se entiende? ¿O no? Miren, sí. Vamos a hacer algo. Yo no entendí. Vamos a hacer algo, no se preocupe, vamos a hacer algo. Voy a borrar este puntaje, el 3, el 2 y el 1, ¿ok? Y usted en su mente va a pensar que la carita feliz es la auditiva, la seria es la visual y la tercera es la kinestésico, ¿sí? Entonces, si el niño pintó muchas más caritas felices, o cuando usted le iba explicando, ¿cierto? Va a ser auditivo, ¿sí? Si pintó más seria, va a ser visual, y si pintó más caritas tristes, va a ser kinestésico. ¿Se entiende? Sí. Ya. Cualquier cosita me puede preguntar. Nos estamos viendo. Ha terminado, ¿cierto? El módulo, ¿cierto? Les voy a enviar yo... ¿Cuánto? Hay que mandarle un test por curso. Sí, uno solo. Y capaz, miren, ahí sí. Y capaz que en el caso de que les dificulte tomar ese test, yo les voy a incorporar otro.
otro, o sea, es lo mismo finalmente, ¿ya? Para que no se compliquen, ¿sí? Ya. Ustedes lo miran bien, ustedes lo leen bien, y el que les sea más fácil de comprender, ese aplican. Es súper fácil, si lo único que tienen que hacer es contar, ¿ya? A los mismos cursos. Claro, o sea, la idea, yo ahí voy a especificar en el WhatsApp, porque lo voy a enviar el trabajo al WhatsApp. Porque yo lo puedo ocupar en el curso de Belén, que es un tercero. Porque Claro, no tengo, como no hay clases presenciales, me Claro. complica un poco hacerlo con los compañeros. Entonces yo no sé si yo se lo puedo aplicar a Belén y ese mandárselo. ¿Por qué? Porque no están en clases presenciales, están en clases virtuales. Entonces, ¿cómo se los hago llegar? Claro, ningún problema. A mí lo que me preocupa es que después de que usted aplique el test, le saque la foto y me lo envíe al correo. Con su nombre, ¿cierto? Y poniendo ahí, escribiendo ahí si es que me envió el primer trabajo. Eso es muy importante, porque no sé si los que me van a enviar el segundo trabajo, quizás a lo mejor yo pueda decir que no me llegó su primer trabajo, ¿cómo lo voy a evaluar? Si no tengo los dos trabajos entregados. ¿Sí? Porque yo le pregunto, porque como le digo, el colegio de la Belén no está funcionando por el hecho de que no hay clases virtuales, o sea, no hay clases presenciales, Claro. solamente virtuales. Entonces, lo que yo conozco, o sea, a la que yo le puedo tomar ese test es a ella. No puedo a nadie más. Por eso le pregunto si le puedo mandar ese test que yo le tomé a Belén, porque de otra manera no tengo para tomarlo en un segundo o en un cuarto básico. Sí puede, no hay ningún problema. Ningún problema. Ya. Estimadas, ha sido un gusto, un gustazo, ¿cierto? Dios les bendiga enormemente. No, Dios les bendiga enormemente y lo pasé súper bien haciendo este módulo. Espero que haya sido de su agrado y que haya aprendido mucho. ¿Sí? Dios les bendiga a todas. Y eso, voy a sacar la última foto entonces. Prendan sus cámaras, por favor. Ya nos vamos, nos estamos despidiendo. Ya. Listo, toma la fotito. Que estén súper bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias, Seco. Muchas gracias. Que estén súper bien. Chao. Chao, cuídense. Bendiciones. Bendiciones. Chao, profe. Chao, chiquillas. Chao, Nos chao. vemos.